esta segunda tutoría de la quincena 3, donde vamos a trabajar la resolución del documento básico de BSI de protección contra incendios. Vamos a nuestro edificio, que para revisar y recordar, ya habíamos borrado la segunda planta. Por lo tanto, disculpa, tenemos nuestro edificio. Vosotros acordaos que lo tendréis diferente, que tendréis que la azotea es una azotea transitable y no es una cubierta inclinada. Bueno, el resto más o menos debería ser parecido. Alguna ventana un poquito diferente a como las tengo yo, pero ya está. Entonces, lo primero de todo, verificar que estamos en la pestaña de incendios. Porque si no, obviamente, la resolución del documento básico de seguridad contra incendios no la vamos a poder resolver si no estamos en esa pestaña. A ver, si no recuerdo mal, cuando nos mandaste a hacer las primeras actividades, ya nos comunicaste estaba por escrito ahí en la actividad que fuera en la pestaña de incendios. Sí, para dejarlo como base, Mm, pero bueno, que para lo que es el modelado, aunque cambies de pestaña, el modelado es igual en todas, es Vale, decir, hasta recintos es igual prácticamente en todas las pestañas. Unidades de uso en algunos también es igual, pero en principio recintos, hasta recintos son todas iguales. Entonces, lo que cambia es de recintos en adelante. Pues en unidades de uso, si nos vamos aquí, si os acordáis, ya habíamos introducido las unidades de uso que le habíamos dicho al programa lo que formaba parte de la vivienda y lo que formaba parte de la oficina. Por recordar, no quiero calcular aún. Aquí, fijaros que me aparece que este recinto es la oficina del tipo oficinas y la unidad de uso es oficina planta baja. Este baño también, y en cambio esto no tiene unidad de uso asignada. Y si subo a la planta de arriba, pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos que es unidad de uso vivienda planta 1, vivienda planta 1, vivienda planta 1 y vivienda planta 1. Perdonad que voy a cambiar también la resolución para que lo veáis mejor. Sí, mejor. Pues aquí no me aparece nada porque no tiene unidad de uso asignada, pero ya en cuanto entro a la vivienda en sí, siempre me aparece que estoy dentro de una unidad de uso. Por lo tanto, eso es importante y es previo a comenzar a resolver la pestaña de incendios, tener las unidades de uso correctamente asignadas. Una vez tenemos las unidades de uso asignadas, ya podemos comenzar a trabajar con las siguientes pestañas, que son las de instalación, vías de evacuación, sectores de incendio y que son hipótesis de incendio, que esto no lo vamos a trabajar. Esto es para hacer simulaciones de incendio y demás, que esto en principio no tiene ningún uso práctico, salvo hacer estudios de cómo puede evolucionar un incendio en un edificio, que eso está fuera de lo que es el alcance de nuestro ciclo. Entonces, lo primero de todo, si yo ahora con los recintos y las unidades de uso asignadas no hiciese nada, no asignase sectores de incendio ni nada, si yo le doy a calcular, él automáticamente me va a decir que me puede hacer la asignación automática. Bueno, aquí en verificar el cumplimiento del DBSI, si yo entro, tengo las exigencias básicas que quiero que me compruebe. Exigencias básicas de seguridad contra incendios hay 6. La 1, que es propagación interior, la 2 es exterior, la 3 es evacuación de ocupantes, la 4 instalaciones, la 5 intervención de los bomberos y la 6 resistencia al fuego de la estructura. Si os fijáis, la 1, la 3 y la 6 no están aquí para desactivar porque se consideran críticas y por lo tanto el programa asume que sí o sí hay que calcularlas. Entonces, diríamos el tipo de estructura en el que estamos, que en este caso es hormigón, y si tuviésemos BIE,
Pues aquí le diríamos el criterio que queremos utilizar para calcular las bocas de incendio equipadas. Igual que aquí activaríamos y desactivaríamos esta pestaña. En nuestro caso ahora no tenemos vías, por lo tanto no hace falta. Aceptaría y fijaros, me dice, existen recintos de los que nos ha indicado el sector de incendio al que pertenecen. ¿Desea que el programa realice una propuesta automática de sectorización? Pues nosotros le podemos dar a cancelar o aceptar. A mí me gusta darle primero a aceptar, ver cómo me sectoriza y luego yo ya editar esa sectorización. Si veo que no tiene cierta lógica, que es lo que nos va a ocurrir ahora. El programa nos calcula y me aparece un error. Me dice que el sector administrativo se deben disponer extintores, en el residencial vivienda extintores y tal. Pues, lo primero de todo, y veo que me lo ha clasificado en dos sectores de incendio. Si yo me voy aquí a sectores de incendio y le doy a asignar, me ha dividido el edificio en dos sectores, administrativo y residencial vivienda. ¿Es esto correcto? Pues en este caso no sería correcto. ¿Por qué? Porque si yo me voy al código técnico, os voy a compartir. Y me voy aquí a propagación interior, dice, en general, las condiciones de compartimentación en sectores. Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio, excepto en edificios cuyo uso principal sea residencial vivienda, es decir, nuestro caso, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 metros y cuyo uso sea docente, administrativo o residencial público. Es decir, que nosotros, si nuestro edificio, que es principalmente residencial vivienda, tiene un establecimiento destinado a uso administrativo, docente o residencial público, que no supera los 500 metros de superficie construida, puede estar integrado todo en un único sector de incendio. Por lo tanto, si yo me vuelvo aquí, si os acordáis, la oficina y el baño, bueno, obviamente, si tenemos que la superficie tipo por planta no llegaba a 60 metros, pues obviamente sabemos que esto es menos de 500 metros. Por lo tanto, no tiene ningún sentido sectorizar como un sector independiente esta oficina. ¿Qué debemos hacer, por lo tanto? Pues este sector administrativo, eliminarlo. Y ahora lo que pasa es que me desaparece y tengo que asignárselo al sector, porque todo lo que son los diferentes recintos siempre tienen que estar asignados a un sector. No puede haber ningún recinto que no tenga un sector asignado. Por lo tanto, yo siempre tengo que ver que esté todo asignado a un sector. Entonces, seleccionaría y botón secundario. Y ahora ya tengo todo de este color rosita claro que forma parte todo el sector residencial vivienda. Subo a la planta de arriba y efectivamente veo también que está todo como residencial vivienda, esos sectores. Voy a darle a recalcular, ahora que ya he hecho ese primer ajuste. Vale. Me bajo a la planta baja, porque me aparecen errores. Me pide extintores, pero luego aquí primero me aparecen una serie de errores en las paredes. ¿Por qué? Primero de todo, esto que me marca rodeado en rojo y que está oscuro en un color granate, esto se refiere porque estos recintos se consideran locales de riesgo especial. Tanto el almacén de contenedores como la sala de máquinas se consideran locales de riesgo especial, que están incluidos dentro del sector de incendio. Si os vuelvo a poner el código técnico, aquí me limita, o mejor dicho, me clasifica los locales y zonas de riesgo especial. Pues justo es que he ido a coger el que es con los cambios marcados, pero bueno. Entonces me dice almacén de residuos, que sería el almacén de contenedores. Pues entre 5 metros cuadrados y 15, riesgo bajo, sería nuestro caso. Luego tenemos salas de máquinas también. En todo caso son riesgo bajo. Por lo tanto, tengo claro que estos dos espacios son locales de riesgo bajo incluidos dentro de mi sector de incendio.
¿Qué ocurre? Que me aparece aquí estos errores. La resistencia al fuego de la pared me dice que es inferior a la exigida por la norma. Esto en realidad no tiene ningún sentido y es un error, porque si yo edito el muro, con esta sección de muro, fijaros que me aparece resistencia al fuego, ninguna. Esto claramente se ve que es un error, porque si yo me voy, por ejemplo, al tabique de placa de yeso laminado, ya me dice que tiene una resistencia de 30 minutos al fuego. Este otro me dice que tiene una resistencia al fuego de 90. Y en cambio este me está diciendo que tiene una resistencia al fuego ninguna, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso es un error de CIPE que lleva también arrastrando de varias versiones. ¿Cómo modificamos esto? Sabiendo que es un error, pues le damos aquí al botón de editar la lista de tipos. Y en este caso, si lo editamos como siempre, desde aquí no vamos a poder modificar la resistencia al fuego. Debemos hacerlo con este botón y decirle que quiero la descripción editable vinculada al generador de precios. ¿Por qué? Porque así la modificación que haga no me va a modificar, digamos, todo lo que son los pliegos de condiciones asociados a esta partida, pero sí que voy a poder editar la parte de incendios. Pues aquí me dice toda la descripción que lleva y me voy aquí, que tengo activado este SI1, seguridad en caso de incendio, y le doy a editar. Entonces, fijaos que me aparece ninguna. ¿Cómo sé yo qué resistencia al fuego tiene? Pues podríamos consultar algún catálogo de elementos constructivos y nos lo diría. Y luego también CIPE tiene esta pequeña ayuda, que es el anejo F de la resistencia al fuego de los elementos de fábrica, que os voy a poner también aquí. Me voy al anejo F y aquí entonces me dice resistencia al fuego de muros y tabiques de ladrillo de fábrica de ladrillo cerámico o silicio calcáreo. Entonces me dice que un espesor de la fábrica de ladrillo hueco de entre 80 y 110 o entre 40 y 80, si está, por ejemplo, guarnecido por las dos caras, tiene una resistencia al fuego EI 90. Si yo ahora me vengo aquí, fijaros que me aparece esto mismo que aparecía en la tabla. ¿Veis? Me aparece aquí para meterle una selección. No me hace falta decir directamente el valor, sino que desde aquí yo puedo buscar y decir, vale, pues yo tengo un ladrillo que mide, voy a volver hacia atrás para comprobarlo, que me decía que tenía tabique de 2 hojas, con una hoja del 7, aislante y otra hoja del 7. Por lo tanto, edito aquí y voy a tener, sería el equivalente, por ejemplo, a una hoja enfoscada por las dos caras, pero con un espesor mayor de 110. Excepto, me dice que tiene una resistencia al fuego 120. ¿Quiero asumir este valor? Pues voy a decirle que no. Y digo, voy a coger un valor más conservador y voy a dejarlo en EI 90. Puedo también seleccionarlo, como veis, o bien desde aquí y que él me diga el valor, o seleccionarlo yo manualmente aquí. Voy a seleccionarlo en este caso manualmente. Acepto. Acepto y ahora ya aquí me aparece resistencia al fuego EI 90. Y aceptaría y los errores no me desaparecen. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo que hacer es recalcular. Los errores nunca van a desaparecer si no recalculamos lo que son cada una de las veces. Por lo tanto, le doy a calcular. Y ya me han desaparecido todos esos errores. Me sigue apareciendo este. ¿Por qué? Porque aquí le he puesto un trasdosado simplemente, es decir, un tabique de placa de yeso laminado simple que tiene una resistencia al fuego EI 30 y me dice que debo tener una de EI 90. Por lo tanto, este tabique y este tabique, este trocito debería por lo menos editarlos y cambiarlos de grosor. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir este tabique en dos trocitos y ahora voy a editarlo. Y voy a decirle que esto tiene que ser
Este, por ejemplo, y este también. Me ha hecho una cosa extraña porque no había cortado bien el tabique. A ver si lo puedo unir. No, me hace algo extraño. En estos casos a veces es mejor no tocarlo y ya está. Recalculo de nuevo. Ya no me aparecen todos esos errores. Ahora me siguen apareciendo circulitos de error. Que me dice que para este recinto no se ha encontrado ninguna salida válida para la evacuación. Aquí me dice lo mismo, aquí también. Y luego aquí tengo más errores, que necesito poner extintores. Y luego aquí me aparecen una serie de advertencias. Entonces, ¿qué me dice? Que debido a la ausencia de vías de evacuación, se considera que esta puerta sirve como evacuación al exterior y por lo tanto el recinto justo limítrofe con estas puertas considera que tiene salida directa al exterior y por tanto este recinto está resuelto. Y en cambio los que ya tienen una puerta intermedia, eso nos dice que no tienen resuelta la evacuación. Por lo tanto nosotros le tenemos que decir por dónde tiene que evacuar. ¿Cómo hacemos eso? Con esta opción de vías de evacuación. Le digo nueva, le digo el ancho de la vía y pues por ejemplo en este caso, desde aquí, desde dentro del baño, la salida al exterior, aquí. Y voy a poner, aunque aquí no lo tenía puesto, pero voy a... Es decir, aunque se consideraba que estaba resuelta la evacuación, voy a ir a buscar esta vía. Fijaros que yo he activado aquí el botón más cercano para que si me encuentre el punto para engancharse a la vía de evacuación, porque si no, no se enganchará y me dará error. Voy a hacer lo mismo ahora con esta zona. Pues desde la sala de máquinas yo debería salir a buscar el exterior. Lo mismo, vengo aquí por el zaguán y salgo al exterior. Y desde la escalera repito también esa operación. Subo ahora a la planta de arriba. Aquí no me aparece ningún error de vías de evacuación, pero fijaros que me dice, debido a la ausencia de vías de evacuación próximas a las puertas de este recinto o unidad de uso, se considera resuelta su evacuación mediante salida directa a espacio exterior seguro a través de esta puerta. Pues hombre, que yo tenga que esperar en un balcón y se considere espacio exterior seguro, aunque los bomberos en sus protocolos, por lo menos aquí en Valencia, digan que el punto más seguro de tu casa es el balcón, pues hombre, yo personalmente considero que esos protocolos tenían sentido cuando estábamos hablando de edificios anteriores al código técnico, donde sí que se podía considerar que el balcón era el punto más seguro, pero hoy en día en edificios diferentes a este, que este obviamente es una simplificación muy pequeña, pero en los edificios de un poquito más de altura, donde la escalera se considera que es una escalera protegida, pues se puede asegurar la evacuación a través de la escalera y no hace falta esperar en el balcón. Y de hecho tenemos el ejemplo de la tragedia que pasó aquí en Valencia, ahora ya año y medio, del edificio de Campanar que se incendió, donde los bomberos dijeron a una familia que se volviese adentro de su casa al balcón y al final acabaron muertos en vez de abandonar el edificio por la escalera de evacuación, que era una escalera especialmente protegida y de hecho las personas que se salvaron fueron las que evacuaron por esa escalera de incendios y no hicieron caso a los bomberos, paradójicamente. Pero bueno, eso como anécdota entre comillas, porque obviamente de anécdota tiene pocos, ¿no? Como paradoja. Que yo ahí considero que los protocolos de incendios en edificios se deberían revisar por parte de los servicios
de bomberos de los ayuntamientos porque creo que en algunos apartados están obsoletos. Dicho esto, volvemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo no considero que esta vía de evacuación esté resuelta así, por lo tanto yo lo que le tengo que decir es que salga desde la puerta hasta aquí, hasta la escalera. ¿Por qué lo pongo desde aquí y no desde dentro del salón? Por una sencilla razón. Porque si yo me vuelvo al código técnico, en la terminología, y me voy a los puntos de salida al origen de evacuación, dice, origen de evacuación, todo punto ocupable de un edificio exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el origen de evacuación no es la zona del salón comedor, sino que se considera que todo esto, su origen de evacuación es justo la salida por la puerta al rellano. Entonces ese es el origen de evacuación. Da igual que nosotros lo pongamos aquí, que lo correcto es ese. Ya tengo, por lo tanto, dibujadas todas mis vías de evacuación. Por aquí salgo a la escalera. Desde la escalera que he bajado tengo la salida al exterior, la oficina tiene su salida, el baño tiene su salida, la sala de máquinas también y el almacén de contenedores también. Por lo tanto, le doy a calcular de nuevo. Ahora ya me han desaparecido muchas de las advertencias. ¿Por qué? Porque ya se considera resuelta la evacuación con vías de evacuación. Me han empezado a aparecer muchos círculos. ¿Qué me dicen estos círculos? Me dice que desde este origen de evacuación no es posible acceder a ningún extintor. ¿Qué nos dice el código técnico referente a los extintores? Que los extintores tienen que estar a una distancia inferior a 15 metros de todo punto del recorrido de evacuación. Por lo tanto, significa que los extintores tienen que estar separados entre sí una distancia máxima de 30 metros. No son distancia de 15 metros entre extintores, sino que son, perdonad, 15 metros desde todo punto de evacuación. ¿Qué debo hacer, por tanto? Pues voy a comenzar a colocar los extintores para evitar estos errores. Igualmente es importante decir que las zonas de riesgo, los locales de riesgo, suelen tener y suelen necesitar tener un extintor dentro del mismo. Por lo tanto, ¿cómo ponemos los extintores? Pues desde aquí, desde instalación, elementos de protección contra incendios. Selecciono extintor, no me aparece ninguno, debo editar la lista de tipos, le daría a más, y en este caso lo normal es tener de polvo químico ABC polivalentes. Si tuviésemos aquí definidos los cuadros eléctricos, dentro de una vivienda no, pero por ejemplo el cuadro de servicios generales del edificio lo tuviésemos claro dónde va, en esa zona deberíamos poner un extintor de nieve carbónica de CO2 para riesgo eléctrico. Si no, en el resto de recorridos va simplemente el de polvo químico. ¿Y cómo seleccionamos entre portátil, automático con carro? Pues ahí depende un poco del tamaño del sector de incendio o de la zona a cubrir con ese extintor. En el edificio en el que estamos, pues obviamente con un extintor portátil es suficiente. Y luego ya elegimos si lo queremos en un armario o simplemente colgado. Yo lo voy a dejar colgado y ya está. Acepto, acepto. Y luego aquí tengo la opción de decir la señalización del extintor, no otro tipo de señalización. Entonces, la señalización del extintor, si doy aquí, veis, me dice que es la señalización que va justo encima de cada uno de los extintores. Puedo elegir el material, la categoría y luego las dimensiones. ¿Qué me va a definir las dimensiones? Pues me lo va a definir la distancia de observación. Fijaros que si yo pongo la señal más grande, tengo una distancia de observación de hasta 30 metros. En nuestro caso, si el edificio mide 7 por 7, 7,5 por 7,5, es 7 por 7 si no recuerdo mal. Pues claro, no, la distancia de observación va a ser siempre inferior a 10 metros. Por lo tanto,
puedo seleccionar este tamaño de placa. Acepto y ya simplemente pues coloco el extintor donde yo considere que es mejor ubicación. Pues por ejemplo, en este caso lo voy a colocar aquí, o mejor dicho, aquí justo al lado de la puerta. Aquí en el zaguán voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a colocar en este lateral, en el almacén de contenedores aquí y en la sala de máquinas lo voy a disponer aquí dentro, por ejemplo. Subo a la planta arriba y repito la operación. Y en este caso, dentro de casa, dentro de lo que es la vivienda, no hace falta disponer un extintor, por lo tanto es suficiente con disponerlo en la escalera. Lo coloco aquí y ahora ya le doy a calcular de nuevo. Ya estaría, me han desaparecido todos los errores. Ahora solo tengo advertencias. Vamos a ver qué dicen esas advertencias. Bueno, ha introducido un forzado entre pisos como exterior. Esto obviamente no cuenta, esto simplemente es que el balcón lo tengo puesto sin activar este parámetro de paramento inferior expuesto a la intemperie. Lo acepto y ese ya me desaparecerá. Y luego aquí me dicen que desde este punto del recorrido no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación. Por lo tanto, ¿tiene sentido que desde dentro de mi casa yo no vea una señal de evacuación que está en el rellano y tenga que poner una señal de evacuación dentro de casa? No. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Siguiente. Aquí me dice lo mismo. Desde este punto de recorrido de evacuación no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación. En este caso, pues sí que deberíamos tener una señal de evacuación. Por lo tanto, nos vamos a instalación, señalización de los medios de evacuación. Lo mismo, selecciono tamaño de la señal, aquí lo vemos, en este caso son estas señales, y acepto y digo, vale, pues mi señal de evacuación pues va a ir, por ejemplo, aquí, señalizando la bajada. Voy a hacer exactamente lo mismo aquí, voy a poner una señal por aquí, otra por aquí, otra aquí dentro, aquí y en la sala de máquinas. En realidad, en la sala de máquinas y en el baño no son necesarias esas señales de evacuación. Lo voy a poner simplemente para que veáis cómo desaparecen las advertencias, aunque ahora las quitaré. Ya me han desaparecido todas las señales salvo esta, que me dice, desde este punto del recorrido no existe contacto visual con ningún medio de protección, es decir, con ningún extintor. ¿Tiene sentido que me diga que no tengo contacto con ningún extintor dentro de un baño? Pues no, porque dentro del baño no es necesario disponer de un extintor cuando lo tengo a menos de 15 metros. Por lo tanto, esta advertencia no tiene ningún sentido que nosotros la eliminemos. ¿Podríamos poner un extintor? Sí. Es decir, yo ahora pongo el extintor aquí dentro. Voy a recalcular. Voy a hacer que me desaparezcan todas las advertencias. Ya no tengo advertencias en planta baja. Subo a la planta primera y lo mismo. Voy a decir que voy a ponerme dentro de casa también un extintor y una señal de evacuación. Y recalculo. Ya no tengo errores ni advertencias. ¿Eso significa que el ejercicio está perfecto? Pues en este caso no. Significa que aunque no tenga advertencias, en realidad estoy cometiendo un error bastante grande. Y es disponer más cosas de las necesarias, sin tener cierto sentido, porque podría ser que queramos proteger de más la instalación, pero con criterio. Es decir, no tiene ningún sentido que nosotros pongamos un extintor justo dentro de casa cuando lo tenemos nada más salir a mano izquierda.
Por lo tanto, esas advertencias, aunque aparezcan, yo debería mantenerlas y eliminar todo esto. Y lo mismo aquí en planta baja, es decir, este extintor no tiene sentido y esta señal tampoco, igual que esta señal aquí cuando solo tengo una única salida. Me calcularía y en este caso volvería a tener estas advertencias, pero yo sí que considero que ahora el ejercicio sí que estaría terminado y sin errores y estaría correcto, porque estas advertencias son despreciables ya que carecen de sentido. ¿Qué podríamos ponerle que nos falta? Luminarias de emergencia. ¿Son necesarias? Pues vamos a comprobar qué nos dice el código técnico. Aquí el código técnico habla de ocupación de ocupantes, perdón, nos define el número de salidas de longitud y recorridos de evacuación, dimensionar los medios de evacuación, el cálculo para las puertas, para los pasillos, para las escaleras, si las escaleras son protegidas o no, las puertas y la señalización. Y dicen, se utilizarán para señalizar las salidas de recinto, planta o edificio con el rótulo salida, vale. Y excepto en los edificios de uso residencial, vivienda y en otros usos cuando se trata de salidas de recinto cuya superficie no está de 50 metros. Dice, deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos desde todo origen de evacuación, desde el que no se perciba directamente las salidas o señales indicativas, frente a toda salida de un recinto. Si hay alternativas, pues también hay que disponer señal. Si tenemos puertas que no son salida, en lugares con los que no se está familiarizado hay que poner el cartel de sin salida. Y luego que las señales deben ser visibles en caso de fallo del suministro normal. Pero en cambio aquí no pone nada de la iluminación. ¿Sí? ¿Decís algo? Sí, soy yo, Jesús. Dime. Mira, que es que en la actividad, no sé si todo esto nos lo pides o porque pone algo de modificar algunos muros, puertas, ventanas. Entonces, yo no entiendo si en la vivienda habría que ponerle todo esto que estás explicando o solo lo que pides en la actividad. No, pero bueno, esto es ya la actividad 2. En la actividad 2 sí que tienes que resolver esto. Ya. Es que, bueno, yo he leído aquí, ¿no? Que pone resolver el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en su apartado DBS1, ¿no? Documento básico de Exacto, seguridad DBSI, contra sí. incendios. Sí. Y se puede y debe cambiar algunos tipos de tabiques. Se debe intentando modificar su espesor, cambiar medidas de ventanas y puertas y los sectores de incendio. Claro, lo de los tabiques es por lo que te he dicho. Lo que Mm. he hecho yo aquí, que este tabique lo tenía finito y lo he Vale. tenido que cambiar. Vale, es que a lo mejor me he liado yo y no he cogido un poco la clase. Mm. Por eso que, por ejemplo, en este yo tenía puesto el tabique simple Sí. y aquí lo he tenido que cambiar porque si no, no me daba la resistencia al fuego Ah, de vale, vale, separación vale. entre el recinto, el local de riesgo especial bajo y un recinto normal. Pues Vale, las vale. puertas, por ejemplo, en este caso que tenéis puertas, habréis puesto las puertas de trastero posiblemente, las tenéis que cambiar por puertas de acero galvanizado, cortafuegos. Claro, todas esas cosas son las que yo digo que Vale, hay que vale. cambiar. Es que yo como ya puse directamente la cortafuegos, a lo mejor Claro, pues no entonces me en parece. este Vale, caso no te hará falta cambiarlo. bueno. ¿Y de ventanas y eso habría que cambiar algo En o principio en no. principio? No, vale. O- Perdona, debo cortarte. No, no, Gracias. que va, tranquilo. Vale, retomando lo que os decía, aquí no aparece nada de la iluminación. ¿Dónde deberíamos buscar la iluminación? Pues aquí en seguridad, utilización y accesibilidad. Tenemos uno que es seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Les dice alumbrado de emergencia, en su apartado 2. Dice, los edificios dispondrán
de un alumbrado de emergencia en el caso que el fallo del alumbrado normal suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad, de manera que puedan abandonar el edificio los usuarios, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales. Dice, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes. Todo recinto cuya ocupación sea mayor de 100 personas. No es nuestro caso. Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro. Vale, podría ser nuestro caso. Aparcamientos cerrados o cubiertos. Tampoco. Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios. Tampoco. Y los de riesgo especial. Aquí sí. Los aseos generales de planta en edificios de uso público. No tenemos. Y lugares que se ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado. Señales de seguridad y itinerarios accesibles. Por lo tanto, nosotros, aunque aquí no nos lo está pidiendo, sí que debería, es decir, no nos lo está dando como error, sí que deberíamos colocar las luminarias de emergencia. Entonces yo seleccionaría luminaria de emergencia, añadiría, voy a poner por ejemplo una LED, en superficie, acepto y acepto. ¿Dónde debería colocarlas? Pues hemos dicho que en lo que son locales de riesgo. Por lo tanto, aquí debo tener una. En este otro local de riesgo debo tener otra. Y en teoría, en los recorridos de evacuación. Por lo tanto, voy a ponerme aquí una, aquí voy a poner otra, y en este aseo, podría ser discutible, puedo poner otra. Y lo mismo aquí en la escalera, para que me señalice y pueda ver el recorrido de evacuación. Entonces ahora recalcularía, una vez dispuestas todas estas luminarias. Ahora ya veo y ya simplemente me aparecen lo mismo, las luminarias simplemente me dicen a la altura a la que están y ya estaría. ¿Por qué el tema de las luminarias no me lo ha puesto aquí como error que me faltasen cuando acabamos de ver que sí que me dice que me hacen falta? Pues porque CIPE distingue entre documentos básicos. Nosotros estamos ahora en la pestaña de incendio, pero es que luego tiene una pestaña de iluminación. Entonces, si me voy a la pestaña de iluminación, aquí él me ha colocado las luces y aquí sí que me aparece a la hora de calcular las condiciones de las instalaciones de iluminación, y entre ellos el SU4, seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Por lo tanto, CIPE aquí no me da error por las luminarias, pero cuando llegue a este punto, sí que si no las tengo colocadas, me dirá que las tengo que colocar. Pues nada, simplemente como hecho para que lo tengáis claro, que aunque no os aparezca un error de que no estén colocadas, sí que es importante que las dejéis colocadas, porque sí que el código técnico nos dice que deben disponerse de iluminación de emergencia en estos casos. Y con esto ya una vez hemos calculado, el ejercicio como tal estaría terminado. Tenemos todo esto, vale, pero ¿de qué nos sirve? Pues fijaros que yo ahora, con esta instalación, ahora aquí se me han activado ciertas cosas. Tengo cumplimiento del DBS1, 2, 3, 4, 5, 6, descripción de materiales, cuadro de materiales y mediciones y presupuestos. Si yo clico en estos botones, le voy a decir que no me incluya ni los elementos constructivos y que solo me incluya la instalación. Si yo acepto, ahora espero a que calcule, y aquí ya me ha aparecido el presupuesto de incendios que me hace falta para mi edificio. Las luminarias, las placas de señalización
que yo he ido poniendo y el número de extintores. Total, 2096. Una cosa que yo aquí no haría, o mejor dicho, que quitaría, es esta. Las luminarias de emergencia, yo las quitaría luego de este presupuesto. ¿Por qué? Porque hasta que no calculemos en el SU4, no vamos a saber si el flujo luminoso de estas luminarias es adecuado, es excesivo o no. A ver, normalmente con un flujo de 220 lúmenes va a ser suficiente, pero es que igual hay zonas en las que nos sobra. Entonces podríamos poner lámparas de menor flujo luminoso, porque claro, a 287 euros por lámpara, si podemos ahorrar algo, pues oye, tota pedra fa pared, que se dice aquí en Valencia. Entonces, pero este presupuesto, ¿qué incluye? Incluye mano de obra, incluye materiales, pues en este caso lo incluye todo, incluye mano de obra y materiales. Porque fijaros que nos dice, ¿qué incluye? Voy a coger, por ejemplo, el extintor. Extintor portátil, incluso soporte y accesorios de montaje. ¿Qué incluye? Replanteo, colocación y fijación del soporte y colocación del extintor. Por lo tanto, incluye el comprar el extintor, colocar los soportes y dejarlo en su lugar correctamente. Las placas, pues exactamente lo mismo. Todo este presupuesto incluye siempre la mano de obra. Es un presupuesto de ejecución material. No incluye solo lo que es el material, sino también la mano de obra. ¿Qué más me incluye esto? Pues nada, yo puedo coger y elegir propagación interior. Y lo mismo, me hace el cálculo y automáticamente me saca la justificación. ¿Qué me dice? ¿Qué uso tengo? Sector residencial. El máximo que me deja por sector son 2.500. ¿Cuánto tengo en proyecto? 112. Este es el uso previsto. ¿Cuánto me dice la norma que tengo que tener y cuánto estoy teniendo? Las puertas, lo mismo. ¿Cuánto me dice la norma? ¿Cuánto estoy teniendo? Con los locales de riesgo, ¿cuánto me dice la norma y cuánto tengo? En puertas, lo mismo. Entonces, automáticamente, el programa me ha sacado toda la justificación de cada uno de esos elementos. Lo mismo, instalaciones de protección, pues me dice si me hacen falta, cuántos tengo instalados y dónde tengo extintores y todo, tanto en lo que es el total del sector como en lo que son las zonas de riesgo especial. Tengo todos estos datos, pero ¿cómo puedo trabajar con ellos? Pues yo desde archivo, listados, yo puedo seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, voy a coger la descripción de materiales y elementos. Simplemente yo no quiero la mano de obra, solo los materiales y elementos. En este caso me va a seleccionar también los elementos constructivos. He seleccionado que en nuestro caso no nos interesaría. Pues nada, aquí me explica todo lo que lleva el edificio. Y yo ya podría exportármelo bien a PDF o bien a Word incluso y trabajar en Word para modificar algunas cosas. O directamente imprimirlo también por la impresora o en PDF. Aunque normalmente aquí tienes el exportar a PDF y el exportar a Word. Vale, tengo todas estas memorias. Tengo las mediciones, por ejemplo, también, donde selecciono pues solo la instalación y ya está. ¿Qué más puedo hacer? Puedo exportármelo a un programa de mediciones, en este caso al Arquímedes, o en formato BC3. Entonces ahí simplemente más adelante ya veremos cómo trabajar esas exportaciones. Y luego también lo que puedo es exportarme los planos. Y le doy a planos, le tengo que dar aquí a más y decirle, ¿qué quiero que me aparezcan los planos? Pues en este caso, ¿qué tengo? La dotación de incendios y la evacuación. Voy a dibujar la plantilla. Esto sería si quiero añadir detalles constructivos tipo que yo tenga en mi biblioteca, que en este caso no tengo. Acepto. Y aquí tengo la opción de cajetín. Pues aquí en cajetín yo podría seleccionar, por ejemplo, un cajetín tipo, crearme yo uno nuevo o dejarle sin cajetín y luego ponérselo en DWG en AutoCAD.
A mí personalmente me gusta sacarlos sin cajetín y luego trabajarlos en AutoCAD. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno, porque normalmente lo saca en AutoCAD, no nos lo saca en este caso en PDF. Podríais, por ejemplo, seleccionar el cajetín de Zipper. Acepto y acepto. Y como he seleccionado un cajetín, aquí me dice que rellene los textos. Por ejemplo, arquitecto, Pedrito Piscinas. Expediente, pues el 25.856. Planta nada, propietario, CFP, Chávez. Situación, Valencia. Acepto. Y me saca ya las 3 plantas en A4. En este caso, él ha seleccionado automáticamente el formato adecuado a la escala que tenemos. Y me los ha puesto en sus formatos. ¿Qué pasa? Que aquí yo tengo como una especie de previsualización. Él me ha puesto el cajetín, la cubierta en este caso, y el cuadro de leyenda. Yo si le doy aquí a mover dibujo, yo puedo mover los elementos dentro del dibujo. Por ejemplo, si yo quiero reorganizar las cosas, por ejemplo, si yo trabajo siempre que los cuadros van a la derecha, mis tablas de símbolos, y los planos van a la izquierda, pues yo aquí lo puedo reorganizar. Para que todos tengan un poco el mismo criterio. Ya lo tendría, por ejemplo. ¿Hay alguna forma de ver esto sin esta previsualización? Pues sí, si le doy aquí a detalle del dibujo, me aparece ya cómo está. Pues veis, proyecto, expediente, situación, propietario, planta, arquitecto. Escala, lo que lleva el plano y el nombre del archivo. Y así lo puedo ver. Aquí la leyenda, en este caso extintor, luminaria y la señalización del medio de evacuación. Me marca la longitud y todo. Y me marca también los locales de riesgo, fijaros. Y me dice eso, las puertas que son RF y 260 F5. Luego yo podría también editar el dibujo. Podría coger y decir que aquí dentro de los textos, mover un poco los textos entre sí. Yo esto personalmente no es algo que me guste usar. Es como los cuadros de símbolos. Yo qué sé, lo quiero hacer un poquito más pequeño. Es que no tiene sentido trabajar con esto, sinceramente. Y luego ya una vez ya lo tenemos todo arreglado, aquí me dice que solo puedo exportar a WG, entonces le digo imprimir todos. Le digo a que o cada plano en un fichero o todos los planos en un fichero y le voy a decir, por ejemplo, voy al escritorio. Vamos a ver. Debe SI. Aceptar. Mostrar el fichero con el programa asociado que es AutoCAD. Entonces aquí ya tenemos nuestro plano en DWG y ya podemos trabajar con él. Como he puesto que salga una escala 1:100, aquí yo mido en escala 1:1, en verdadera magnitud. 5,2. Fijaros que coincide que esto mide 8, 8,5. Esto compruebo que efectivamente mide 1 metro. Entonces está en verdadera magnitud. Y luego ya desde aquí imprimiríamos en PDF. Y ya por lo tanto tendríamos los planos terminados. Una vez ya hemos terminado con esto, simplemente le damos a cerrar y aceptar. Y aquí ya se quedan y cerrar. Y aquí ya se queda guardado. Si luego queremos volverlos a sacar, le damos otra vez a planos
y en este caso no hay que volverlo a sacar desde cero, sino que ya nos ha guardado el tipo de planos. Si tuviésemos, por ejemplo, más cosas, podríamos crear un segundo listado de planos y, por ejemplo, decir, pues yo ahora en los siguientes quiero que me aparezcan las cargas de fuego. Entonces también pues me preparo una ristra de planos de cargas de fuego. Podría ir aquí poniendo todos los que quisiese. Y con esto ya la parte de protección contra incendios se quedaría vista. No sé si tenéis alguna duda. De momento no. Pues nada, No, ya con nos esto. saldrán conforme lo hagamos. Sí, nada, con esto es bastante sencillo de todos modos. Ya os digo, pues nada, con esto ya podéis trabajar. Yo ahora subiré la tutoría y nada, cualquier cosa vamos comentando. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, Buenas perfecto. tardes. Buenas tardes. Hasta Chao. luego, que vaya bien. Chao. Igualmente. Igualmente.